Hola amigos del curso de Humanidades 1 de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me reporto desde Viterbo, Danover Bedoya, acá reunido con el profesor de sociales que me enseñó cuando yo estaba en la secundaria, y vamos a hablar de un tema de importancia actualmente en cuanto a la educación y la filosofía, especialmente en la democracia. Entonces, les presento al profesor Fernando Ovidio Aguirre, profesor de la institución educativa Nazario Restrepo de Viterbo Caldas, y procederemos a hacerle 3 preguntas básicas que el profesor nos va a dar su opinión acerca de este tema. Profesor Fernando, ¿por qué y para qué nos educamos? Bueno, primero pues agradecer porque permite dar un punto de vista a mucha otra gente fuera de la del colegio sobre el tema de la educación. Importante saber es, primero, qué papel juega la educación en la sociedad. Si el conocimiento se adquiere solo para admirarse o debe tener un fin o un objetivo. Yo considero que la educación debe ser uno de los elementos básicos que debe permitir el desarrollo de la sociedad. Y en nuestro país no solamente nos educamos para formarnos, para superarnos. El proceso educativo que debemos de tener cada uno de nosotros debe servir es para desarrollar los países, para avanzar, para adquirir la tecnología, para trabajar en el campo científico, para en últimas buscar la independencia de los países en muchos otros aspectos. Para eso debe servir la educación. Y en este sentido, el papel de la educación en las instituciones debe irse enfocado a eso. Actualmente eso no es lo que hace la política educativa del gobierno. El objetivo en la política educativa del gobierno es mantener el sometimiento del país en muchos aspectos. Por eso la educación cada vez se busca que sea con menos avances, menos técnica, menos científica, menos de calidad. Y en el caso específico, en el área de sociales, ha sido un error grande por parte del gobierno cuando intentó, por ejemplo, creando el área de ciencias sociales, amarrar la historia, la geografía, meter la democracia, competencias ciudadanas, sí. Educación para la paz, cátedra afrocolombiana, cátedra ciudadana. En últimas, los estudiantes no terminan reconociendo su historia, su patrimonio, su identidad, su pasado, y terminan desconociendo todos los aspectos básicos que debe tener cualquier ciudadano en el campo geográfico, en la ubicación. Pero, profe, debemos tener en cuenta que el horario de clases, no sé, yo creo que es corto y no se podría abarcar tanto tema. ¿Usted cree que sí se puede? Eso hace parte de la planeación del plan de estudios que tengan las instituciones. Y en ese sentido, pues yo creo que en el colegio desde el año pasado estamos intentando cambiar algo en eso y avanzar. Nosotros ya tenemos separado en ciencias sociales historia y geografía, con una intensidad horaria específica en historia, con una intensidad específica en geografía. Y de alguna manera eso permite que el estudiante vaya reconociendo su pasado, vaya reconociendo su historia, vaya haciendo valer su país y lo haga respetar. Entonces, si el tiempo no da, eso es parte de la prioridad que determinen las instituciones cuando empiecen a trabajar en su plan de estudios, en su enfoque, qué perspectiva tienen, hacia dónde quieren educar los estudiantes. Es cierto que en los grados superiores a los estudiantes se les da una intensidad horaria muy pequeña en el área de sociales. Afortunadamente en el colegio se mantiene todavía la historia y la geografía y se mantiene ciencia económica y ciencias políticas. Eso permite mantener al estudiante en un contexto social cuando está saliendo de la institución, cuando sale graduado. Pero independiente de cómo puedan trabajar las instituciones mirando su plan de estudios, lo que sí quiero recalcar en la pregunta que usted me hace en la primera es por qué y para qué nos educamos. El punto de vista que yo tengo es que la educación para nosotros debe servirnos no solamente para la superación personal, sino que debe servir para permitir el desarrollo de la región o el desarrollo del país. Debe servir para la independencia del país en el aspecto económico. Hablando específicamente de Colombia, ¿cree usted o considera usted
que nos estamos educando para la democracia, sí o no? Las carreras de ciencias sociales permiten despertar la conciencia, igual que las carreras de sociología o antropología. Pero creería yo que depende de cómo la dicte cada profesor. Tuve la experiencia en otros grados inferiores que nos dictaban, nos daban mucha información, pero no nos hacían reflexionar sobre la información que nos estaban dando. Simplemente era algo como así: aprendas esa información, le voy a hacer un examen y debe escribir lo mismo, casi que literalmente, para poder pasar el examen. O sea, manejar el punto de vista del docente, ¿no? En ese caso, el docente tiene mucho que ver, debe despertar conciencia, un pensamiento crítico, analítico, debe ubicarlo en el contexto en el que está viviendo el país actualmente, debe enseñarle qué papel juega la política, en manos de quién está el poder, cómo funciona el poder, cómo funciona la democracia. Y en ese sentido, pues, estamos formando para la democracia, pero ¿para la democracia de quién? Porque hay democracia que le sirve al poder, y esa democracia no es la que le está sirviendo al pueblo. Dentro de poco habrá un proceso electoral, y no todo ciudadano del común podrá acceder a un proceso electoral, y mucho menos ganarse una curul o ganarse un proceso electoral, digamos un espacio en la Cámara o en el Congreso o en el Senado. Esa democracia no es la que debemos de formar en los estudiantes, debemos de formar una democracia que permita la conciencia social, que determine la identidad en el país, que reconozca qué es la soberanía, que reconozca cómo funciona el Estado, que reconozca cuál es el poder que tiene el gobierno y de qué manera lo aplica, y que reconozca en ese momento que hay ciertas clases privilegiadas que les sirve la democracia que tiene el actual poder. Esa no es la democracia que debemos de formar, es una democracia diferente que le cree conciencia al estudiante. En ese sentido, que entiendan quiénes participan en los procesos electorales, si es más importante el candidato, el partido o el programa, si están pensando en la solución de los problemas de fondo que tiene el país, o si están planteando problemas superficiales que de ninguna manera están resolviendo lo que es de fondo. Y en este momento lo que es de fondo en nuestro país, por ejemplo, es que debe estar incluido en el programa de algún candidato. Y la educación. Y un estudiante que tenga una formación en democracia, en política, y que entienda las necesidades del país, sabrá que se tendrá que hablar básicamente del aspecto económico, que determine presupuesto de educación, presupuesto para educación, que permite un servicio de salud amplio para todas las clases sociales, sin los problemas del negocio que tienen en este momento las EPS. Eso es lo que tiene que aprender un estudiante, que entienda que el país necesita desarrollarse y necesita un presupuesto destinado desde el Estado, desde la nación, que entienda que el problema del salario mínimo está determinado por quiénes, que es lo que siempre se debate a comienzo de año. Sí, sí. Y que entiendan que el gobierno siempre va a tener a su lado unos poderes económicos en este país que lo apoyan, que lo eligen, y que a los cuales el gobierno se ha comprometido para poderles favorecer en la determinación de leyes que se vayan dando dentro de su política. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, en los medios de comunicación y a veces nosotros en clase, de la mermelada que se da en el Congreso, es una manera simbólica de explicar que cada política que el presidente quiere desarrollar necesita conseguirla con el respaldo del Congreso, y el respaldo del Congreso lo consigue es dando dádivas o incentivos, en otras palabras, dinero. Lo que comúnmente vemos nosotros por ahí en televisión, los comerciales, es Entonces, la mermelada. Es una oligarquía lo que tenemos en Colombia en este momento. Pues, y los estudiantes, prácticamente la mayoría son ciegos ante ese tipo de cosas. Pues la intención en una asignatura de historia, geografía o de ciencias sociales o de educación económica y política es que el estudiante despierte frente a eso, que tenga conciencia, que reconozca el problema actual en el país, y que cuando salga graduado, cuando ya sea un estudiante de universidad o esté en la actividad laboral, pueda identificar si está en un proceso electoral por quién debe votar, y no se deje confundir por cualquier dádiva, regalo, o comúnmente, como lo decimos en los pueblos, el tamal que le regalan en un proceso electoral. Sí, tristemente, profe, yo he notado eso en la política en Colombia. En mis andanzas con políticos hemos visitado diferentes
barrios y veredas, y la gente siempre, por lo general, está esperando a ver qué hay para mí, qué es lo que me va a dar usted si yo voto a su favor. Tristemente eso es lo que he notado. ¿Cree usted que eso se debe a que no tuvieron una buena educación desde las instituciones educativas, o simplemente por cultura desde hace décadas eso es lo que se ha venido viendo? Entonces la política yo la estoy viendo como un almuerzo hoy y 4 años de hambre, así la veo yo. Pues no digamos que la politiquería, porque la política está en todos nosotros. Todos los días cualquier suceso, cualquier situación hace parte de la política. Nosotros estamos metidos en la política. Cualquier decisión que se da nos involucra a nosotros de manera directa o indirecta. Lo que yo sí recrimino es aquellos que participan de la política buscando un beneficio propio o el beneficio de unos pocos. Si el problema se está dando es porque en los centros educativos no se está formando de manera consciente frente a eso. Algunos intentamos hacer algo, hacemos el esfuerzo. Segundo, el sistema político ha avanzado, con la corrupción que tiene actualmente, ha avanzado tanto que ya se volvió cultura en un proceso electoral de cualquier municipio, de cualquier ciudad, que se debe estar recibiendo dinero por el voto y nunca se está pensando los efectos en las decisiones que va a tener ese gobernante, y que se cree que es suficiente con recibir un dinero por el voto, recibir una dádiva, un regalo, un plato de comida, sin pensar que las decisiones de ese mandatario van a afectarle a ese ciudadano durante 4 años. Y un tema bien sencillo, la confusión que han tenido los ciudadanos, a veces los estudiantes, cuando ven debates supuestamente creen que son de fondo entre dirigentes políticos, los uribistas, los santistas, y creen que mantienen en problemas. Pero si miramos en detalle cuál es la política que defienden, nos vamos a dar cuenta que no hay diferencia entre el uno y el otro. Y eso lo deben entender los estudiantes, lo deben entender la comunidad, los ciudadanos. De eso se darán cuenta que si tienen diferencias personales, nunca tienen diferencias en la política, porque es la misma que defienden. En ese sentido, si ustedes hacen memoria, se darán cuenta que en el Congreso se estaba discutiendo una reforma de las EPS. El presidente Santos no avanzó en eso. ¿Por qué? Porque es que una reforma de las EPS significa una reforma a un negocio 100% de ganancia que tienen las familias que han estado en los poderes y que les beneficia a ellos. Si vamos a hablar del tema de la salud, aquí no sirve una reforma de EPS, resuelve el problema. Eliminándolas. Es una reforma a la Ley 100, porque ¿cuál es la que permite la creación de las EPS? La Ley 100. Yo he notado, cuando le pregunto a la gente, porque a mí me gusta estar indagando sobre estos temas, le pregunto a mis tíos que noto que ellos no ven a fondo los temas de la política o de la democracia, sino que ellos como que tienen su candidato a la asamblea, a la presidencia, al senado. Ellos miran es como el perfil de la persona, más no las propuestas que tiene. Sí. Hasta cierto punto esto es importante, porque uno escoge un candidato que no haya participado en actos de corrupción, que haya hecho o que haya legislado a favor de las mayorías, o que no quede ninguna minoría excluida. Y he notado que ellos no entienden nada de eso y se dejan llevar por los chismes y la desinformación que encuentran en internet o en la televisión. Bueno, si vamos a hablar de fuentes de información como los noticieros, desde mi punto de vista hay que tener claro que los canales nacionales privados o pertenecen a un poder económico que pone presidente o pertenecen a otro poder económico que ponen presidente. Lo que llaman las maquinarias. Exacto, y en ese sentido la información que ellos deben de transmitir en estos medios de comunicación es una información que de alguna manera tiene que manipular la mentalidad de la sociedad. Entonces, no todo lo que dice el noticiero es la verdad, es lo que quieren que nosotros pensemos. Segundo,
Hace falta que la población, que la ciudadanía conozca más de fondo cuáles son sus necesidades, que identifique cuál es la raíz de los problemas que tiene el país. Los problemas no se resuelven con pensar en una vía o pensar en mayor presupuesto para educación, pero ¿de qué manera se invierte? Y le doy un ejemplo. Muchas comunidades pensarán que con el tema de la alimentación escolar se está resolviendo la necesidad de alimentación en las escuelas para los estudiantes. Pero si vamos a ver los casos que han sucedido, por ejemplo, en la costa, que lo volvieron fue un negocio, Sí. donde un pan que comúnmente vale 200, 300 pesos, allá Lo puede, pasan por 5.000 pesos puede o hasta más. en un recibo puede aparecer por 5.000, 20.000 pesos, o sea, lo volvieron fue un negocio de corrupción. Entonces el problema no es cómo resolvemos el problema, sino si esa solución del problema va a seguir en manos de quién, y que todo proceso que se esté dando, cuando está en manos del gobierno municipal o departamental o nacional, siempre es pensando de qué manera se saca una tajada, se convierte en un negocio para unos pocos. Hay que mirar en conjunto de qué manera se pueden resolver las necesidades del país, pero cuáles son las necesidades básicas. A mi concepto, el país debe primero tener una política de autodeterminación, de soberanía, que nosotros mismos podamos determinar nuestra política, en una política que termine favoreciendo a otras potencias o imperios o a otros países. Un primer problema que tiene el país, a mi concepto, es el de la apertura, la aplicación del modelo neoliberal. No tenemos cómo competir. El proceso de importación de productos que aquí se podían elaborar. Entonces el país tiene que primero analizar eso. Ese primer problema es el que ha llevado al aumento tan exagerado en el desempleo, el cierre de empresas, ha afectado el agro, la industria, ha puesto en entredicho el funcionamiento de las empresas estatales y terminan vendiéndolas. Entonces la gente tiene que tener conciencia de esas cosas, tiene que conocer. Otro aspecto que tiene que tener en cuenta el gobierno es que, y ya se volvió cultura, que es que el tema de la corrupción, por cada corrupto cada corrupto que hay en el sector privado, hay un corrupto en el sector estatal. El corrupto del sector privado no funciona solo, funciona porque recibe dádivas o favores de uno que participa del sector estatal, y el mismo gobierno... Y viceversa. Es cierto, y el mismo gobierno busca tapar esto de alguna manera. La ciudadanía tiene que ser consciente de eso, y es cierto, cuando esté mirando candidatos en un proceso electoral, tiene que saber definir, tiene que mirar con detalle, con minucia, como podríamos decir nosotros. En ese sentido, pues, no sirve la cara del candidato, o que ya no es hombre sino mujer, sirve es qué concepción tiene de la solución de los problemas de este país, qué posición tiene frente a los procesos que se han estado dando, por ejemplo, frente al tema de salud, frente al tema de educación, frente al tema del agro, frente al tema de la apertura o de las importaciones, frente al tema de los impuestos, frente al tema de los salarios, el papel del sector financiero en el país, que en este momento está en manos del sector privado, ya no hay banco, casi no hay bancos estatales. Entonces, para cualquier extranjero es más rentable poner la plata a funcionar aquí, porque es donde más nos ponen a pagar intereses que en cualquier otro país, y eso es permitido por la misma política del gobierno. El ciudadano tiene que ser consciente de eso, y esos problemas que son a nivel nacional, mirarlos a nivel local, cómo funcionan en el municipio. Entonces, en ese sentido, hace cuenta que si dentro del plan o propuesta de gobierno de algún candidato, eso que propone resuelve un problema de la mayoría o permite el bienestar de una minoría. Eso lo tiene que mirar la persona. Entonces, si hablamos de formar un país más democrático, más incluyente con todos los individuos, uno de los pilares principales para mejorar sería la educación. De eso sería un punto de partida. Educación, salud, la industria y, bueno, el sector primario. Pues, desde el punto de vista mío, considero que para poder hablar del desarrollo de un país hay que mirar varios aspectos, pero son de todas maneras pocos. Uno, ese país tiene que fortalecerse en el agro. O sea, lo que puede producir. El sector primario es lo principal. Claro, lo que pueda producir, que lo produzca. Para financiar luego otros temas como la educación. Pues eso va en cadena.
Pero digamos en Colombia, nosotros en el agro tenemos que seguir produciendo lo que podemos producir, nosotros no podemos importar lo que antes aquí estábamos produciendo. He escuchado por ahí que ya están importando 13.000 toneladas De alimentos. de alimentos por año, creo. Sí, señor, los datos que usted más o menos da son datos anuales y estamos importando lo que aquí antes producíamos en cantidad. Estamos importando frijol, he escuchado yo, frijol de frijol de Canadá. Estamos importando café. En Colombia, el producto por el que más es reconocido Colombia está siendo importado. Por lo que yo he podido conocer por ahí en datos de conferencias, es como que alrededor de 13 millones de toneladas al año de alimentos, Sí. que comprenden, exacto, llegando al extremo de plátano del Ecuador, de carne que viene de Argentina, del frijol, del café que viene de México, y otra clase de cereales, el arroz. Y es todo esto más otros productos que aquí se han producido en el país y se pueden seguir produciendo y antes se producían en mayor cantidad. O sea que estamos produciendo básicamente nuestra alimentación. Y el peor error que puede tener un país es que empiece a importar lo que es básico para su alimentación. En esa condición estamos nosotros. Y eso es resultado de la apertura. Y sigue ese modelo de apertura porque los mismos gobiernos lo han permitido que siga. Le dan la espalda a eso. Ese es uno de los problemas principales. Entonces, para que un país pueda tener desarrollo, lo primero que tiene que pensar es en el agro, que produzca lo que puede producir. Si va a tener que importar, que importe lo que no necesita producir. Estados Unidos importa flores porque no las puede producir, importa café porque no lo puede producir, importa cerámicas, pitaya, plata, banano porque no lo puede producir. Pero lo característico es que está importando lo que para ellos no es básico en la alimentación. Entonces ellos no están dependiendo de la comida de otros países. Ellos pueden quedarse en varias semanas sin tomar café o sin consumir flores o el banano o la pitaya. Y nadie va a morir. Y no mueren. Nosotros estamos importando lo que necesitamos comer todos los días. Tiene sentido básico lo del agro. Segundo, la industria, la producción, la manufactura. Nosotros tenemos que desarrollar la industria. Desarrollando la industria significa que estamos empezando a producir lo que necesitamos. Estamos generando empleo, trabajo, bienestar, consumo, ahorro, comercio, economía. Y bueno, nos volvemos competitivos frente exacto. a otros países. Hay una apertura económica, sí favorecería al país. Pues ¿por qué Estados Unidos no hace apertura económica? Porque no la necesita. No. Ellos Todo lo tienen. Ellos importan lo que necesitan. No están importando bajo un modelo, no. Están acomodando un modelo para los demás, pero no para ellos. Para ellos es lo que les conviene. Así debe ser nuestro país, bajo la autodeterminación, bajo la soberanía. En este caso, importar lo que necesitemos, más no lo que podamos producir. En industria tenemos que fortalecernos. Y esa industria se perfecciona, se mejora, mayor tecnología, mayor aplicación de ciencia con la educación. Y en ese sentido la educación tiene un papel importante. La primaria y la secundaria debe tener un proceso de formación en un conocimiento general amplio a todos los sectores de la población. Una educación de la más alta calidad, una educación amplia a todos los sectores y una educación financiada por el Estado. Y la universidad, que es el papel fundamental. ¿Para qué debe ser la universidad? La universidad debe ser para el desarrollo de investigación, de ciencia y tecnología, que permita el desarrollo del país y que permita el desarrollo de la industria. De esa manera cada vez vamos a tener menos dependencia de otros países, menos dependencia de la tecnología de otros países. Podemos empezar, por ejemplo, a hacer programas en sistemas y no estar comprándolos. Eso es básico. Sí. Y una salud que permita el bienestar de la población. Esos 4 aspectos permiten el desarrollo de un país y la educación tiene un papel muy importante. Para mi concepto, la educación en la primaria y la secundaria, en lo que acabé de mencionar, y la educación superior, la universidad, debe ser un proceso de investigación que permita el desarrollo del país en cada vez tener lo mejor en tecnología y lo mejor en ciencia. Entonces, sintetizando, ¿considera que actualmente nos estamos educando para la democracia, sí o no? No. Eso no es lo que se está viendo en las instituciones. No. Entonces, le voy a hacer la última pregunta. Sí. ¿Qué debe cambiar la educación actual para su concepto?
En parte respondí con lo que mencioné Sí, ahora. eso estábamos viendo y... Debe ser una educación en las mejores condiciones, financiada por el Estado. O sea, que las escuelas y los colegios estén dotados de todo. Pero entonces no es meramente un problema de inversión, sino que también debe darse una reestructuración hay varias cosas en el sistema. Hay varias cosas. Una, la inversión, o sea, que esos centros educativos que estén dotados de todo. Laboratorios, salas de sistemas, el internet. Es ridículo que en un colegio como el nuestro solo llega el internet para el mes de noviembre, cuando falta un mes para salir a vacaciones. Entonces, todo el año que estuvo haciendo el gobierno con el contrato de internet. Eso es ilógico, eso no solo pasa en estos lugares donde lo vimos nosotros. Entonces, en ese sentido, los colegios y las escuelas dotados de lo necesario. 1. 2. Una educación que permita el acceso de todas las bases sociales, de toda la población. Y 3. Que esa educación se esté desarrollando con la más alta calidad en los diferentes procesos. Eso quiere decir, por ejemplo, conocimientos actualizados, profesores preparados, actualizados, con perfiles enfocados a lo que se tiene que desarrollar en cada institución. Entonces, sí, porque muchas veces vemos profesionales que empiezan a trabajar como maestros, pero no tienen el conocimiento en pedagogía para poder transmitir lo que saben, lo que deberían. Es cierto, eso tiene que haber un proceso, pero que existan las condiciones y que los procesos de selección de docentes no termine siendo como resultado de una influencia o de un favor político, como se ha dado en otros casos, en otras situaciones diferentes, y como lo fue anteriormente con el magisterio en este país. Pero en la educación tiene que cambiar varias cosas, es cierto. Un aspecto importante, pues concretando la respuesta, el aspecto financiero, la dotación. Otro aspecto importante, la educación debe cada vez ser para toda la población, que permita el acceso a toda la población, que sea una educación democrática. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la educación superior gratuita? Claro, debe ser así. Los países desarrollados la tuvieron así. Las universidades estatales deben ser... En la universidad no entran todos, a la universidad entran los mejores. Pero deben entrar bajo las mejores condiciones en infraestructura, en investigación, en laboratorios, en formación, con los mejores docentes. Pero sí defiendo la tesis de que la educación superior debe ser gratuita. Pero también es claro, y lo repito, la universidad no es para todos. La universidad es para los mejores. Así como en la selección Colombia no están todos los jugadores de fútbol, están los mejores de los mejores. En la universidad deben estar los mejores de los mejores. Los demás que no pudieron acceder, pues deben tener otras posibilidades. Está el SENA, los institutos técnicos, tecnológicos, pero las universidades del país debe ser el espacio para que entren los mejores de los mejores. Eso es claro. Y que entren en las mejores condiciones para que el proceso de investigación que hagan en la universidad permita lo que dije anteriormente, el desarrollo del país. He notado un fenómeno muy común, y es que las personas van al colegio, pero no están haciendo realmente lo que les gusta. Como que se están educando es porque el sistema así lo exige, y viéndolo bien no se están educando porque eso no es lo que quieren algunos. Recuerdo yo que yo veía algunas materias que realmente no me llenaban, no me gustaban, y yo las veía innecesarias, como religión. Religión, para mi concepto, se debería dar a grandes rasgos, explicarnos las diferentes religiones que hay en el mundo, qué es el politeísmo, o cuando uno cree en un solo Dios. Como un proceso histórico más bien. Sí, como un proceso histórico más bien. Y por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, sin el colegio ser un colegio católico, dictaban religión católica. Por eso no me gustaba. Y veía que a algunos compañeros la clase de álgebra no les entraba, no les gustaba. Creo que las matemáticas son muy importantes, pero llega un punto en el que es lo básico, y de ahí para arriba ya debería cada quien escoger si lo estudia o no, como las derivadas o las integrales.
que son temas ya de más alta matemática. Esa percepción que usted tuvo en el colegio la deben de tener muchos estudiantes. Lo primero es, no se es consciente de qué papel debe jugar la educación en un país. ¿Qué me permite a mí cuando cuando accedo a la educación, digamos a la primaria y a la secundaria? ¿Para qué me debe servir eso? Porque ese debe ser mi trampolín para poder después pasar a otra etapa diferente, que posiblemente sea la universidad. A medida que se va teniendo conciencia de eso, se va teniendo conciencia de que yo debo exigir cada vez un nivel más alto en los procesos académicos, en las matemáticas, en las ciencias, en la economía, en la política, en la historia, en el inglés, en el español. Entonces hace falta conciencia en eso, es cierto. Lo segundo, el hecho de que se ven asignaturas por ahí, costuras, como lo pueden llamar muchos estudiantes, es resultado de una falta de planeación que deben hacer las instituciones, o sea, de mirar el plan de estudios. Si se necesita orientar religión, qué tipo de religión o de qué manera se debe abordar. Si vamos a ver ética, qué tipo de ética, para quiénes, de qué manera. O si la ética no la vemos ni la religión, sino que vemos más bien, le intensificamos a otra de las asignaturas importantes, que puede ser fortalecer la institución. Si un colegio tiene un enfoque hacia las humanidades, fortalecer en español, en lectura o en inglés. Si tiene un enfoque en las sociales, enfocar más en la historia, en la geografía o en la economía. Eso también depende del enfoque. Eso yo creo que lo que usted menciona, de esas asignaturas que terminan siendo de relleno, eso es falta de la planeación que deben de tener las instituciones. Porque si realmente es relleno, no son materias básicas. Entonces, un modelo ideal que yo he imaginado para la educación desde la primera infancia sería que desde chiquito hayan ciertos profesionales que sepan perfilar para qué uno es bueno y lo vayan orientando en ese sentido. En eso debemos... ¿Será difícil montarlo en la educación pública? No, debemos de copiar lo bueno en los modelos educativos de otros países que en este momento están en un nivel de desarrollo alto, en Japón o en China. Los mejores docentes, los más preparados, los tienen... En la primera infancia. En la primaria. Sí. Porque deben de desarrollar, potencializar todas las habilidades de los estudiantes. Los tienen en la primaria. Y tienen tan buenas condiciones que, por ejemplo, les dan aparatos tecnológicos, un computador, un celular, para que desbarate y arme y aprenda a saber cómo es que funciona. Nosotros, ¿qué podemos hacer eso acá? No. Entonces también depende de la política educativa que tenga el gobierno. El gobierno actualmente habla de que le interesa la educación, pero en la práctica se resuelve con presupuesto, con dinero, y no lo hay. Más aún, en noticias pudimos ver del año pasado a este año que el presupuesto para investigación en el país en Colciencias está rebajando. Colciencias está mal. Entonces no estamos viendo la prioridad de la educación y el papel que tiene que debe jugar en un país o en el desarrollo de un país, como es lo que nosotros hemos estado hablando y lo que creemos. Pero es cierto lo que usted plantea, se deberían de tener los profesores más preparados en la primaria, y se debería estar incentivando para poder encontrar cuáles son las habilidades más sobresalientes de un estudiante, para poder ir potenciando eso y saber en secundaria qué enfoque puede tener. Significa que el estudiante va descubriendo su perfil desde que está en un 9º o 10º de bachillerato. Sí, porque si por ejemplo yo desde un 6º, podría decirse así, o 7º, yo demuestro muy buenas habilidades para la música y no muy buenas habilidades para las matemáticas, entonces entraría a potencializar más mis conocimientos en música y mermarle a lo que no soy tan bueno. Eso significa que las instituciones deben de tener una infraestructura que le permita al estudiante ubicarse en cada uno de esos desempeños, y profesores bien preparados con los espacios, los laboratorios o las salas que les permita trabajar en eso. Esa sería la propuesta cuando nosotros queremos hablar de qué hay que cambiar en la educación en nuestro país. Ese es uno de los cambios que tiene que existir. Y entre otros, ¿qué cambios? Básicamente yo repetiría lo mismo que dije ahora. Para mí es básico el presupuesto. Instituciones con una infraestructura muy adecuada,
a las necesidades, al número de Sí. estudiantes. Instituciones con espacios de trabajo, laboratorios, bibliotecas, salas de sistema de internet. Instituciones con una planta de docentes bien preparada que permita el desarrollo o la solución de las necesidades académicas de los estudiantes. Instituciones con servicio, por ejemplo, de restaurante. De igual manera, instituciones que puedan tener las condiciones para que puedan acceder a ellas los estudiantes de todos los sectores. El financiamiento del Estado es muy importante y que se permita la profundización en conocimientos, de alguna manera la investigación, el desarrollo de tecnología. O sea, son instituciones con las mejores condiciones como las vemos en otros lugares o en otros países y con objetivos claros, teniendo en cuenta lo mismo que mencioné ahora, que la educación superior, la universidad, tendría un papel muy importante en el desarrollo del país. Profesor Fernando Ovidio Aguirre, le agradezco el espacio que me ha permitido hoy para la entrevista y ojalá nos sirva de mucho a mí y a mis compañeros estos pensamientos que usted nos acaba de plantear. Muy amable. Muchas gracias a usted.